Bendiciones, ¿qué tal, queridos hermanos, queridas hermanas? Bueno, un placer, un honor, un privilegio nuevamente estar aquí a través de este medio, a través de la tecnología y de su uso para el servicio al Señor, para el servicio a su reino, en la obra del Señor, extendiendo su reino, llevando su palabra, enseñando de su palabra. Así que esto es un motivo de alegría, de podernos encontrar y de llegar también, porque todo lo que comienza tiene un propósito, tiene un fin, ¿verdad? Y bueno, cuando comenzamos esta serie de enseñanzas apostólicas, también había un fin predestinado, un fin planificado, y nos acercamos a este fin porque hemos estado hablando de, bueno, en estas enseñanzas apostólicas estuvimos hablando de la conformación de la primera iglesia, la iglesia primitiva, estuvimos hablando de la unión en el cuerpo, del Espíritu Santo, que capacitaba, que empoderaba, que daba vida a este cuerpo. Y todo esto con un objetivo, con un plan, ¿verdad? Que era, bueno, eh, el de ser el cuerpo de Cristo, instrumentos de Cristo aquí en la tierra, para la extensión de su reino, para la salvación de las almas. Y además también hay un plan mayor, ¿no? Y es este valor escatológico de lo que hemos estado enseñando. Y este valor escatológico se refiere a algo, a un valor futuro, a un valor que aún no se ha concretado al 100%, pero que es la esperanza viva que nosotros tenemos. ¿Y la esperanza de qué? ¿Y de qué ese valor escatológico, ese valor del futuro? Es el regreso del Señor Jesucristo. Entonces, esto termina en este valor, ¿verdad? Y por lo tanto no es un tema secundario el tema de la venida de Cristo, sino que es el motor de nuestra vida ética y es la fuente de nuestro consuelo. Y eso es tal cual lo enseñaron los apóstoles. Entonces, hoy vamos a estar abordando esto, que es el broche, es el cierre de todo eso que estuvimos viendo anteriormente en esta serie de enseñanzas apostólicas. Hoy vamos a terminar con la enseñanza, la escatología apostólica, que es la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y esto es como eh, como un broche, ¿verdad?, a este recorrido que hemos estado haciendo, porque recorrimos entonces, como le decía, desde la conformación del cuerpo de Cristo como iglesia, ¿m? O al revés, la conformación de la iglesia como cuerpo de Cristo, y hemos recorrido también el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y esa práctica ética, esa práctica que como hijos de Dios transformados por el Espíritu Santo debemos de llevar. Entonces, ¿y por qué entonces importa todo esto? ¿Para qué es importante? Bueno, porque el reino de Dios, ¿verdad? Opera en algo así como un ya, pero todavía no. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, se entiende de que, por ejemplo, ya fuimos rescatados nosotros, ¿sí? Y el Espíritu Santo ya mora en nosotros, ¿sí? Ya mora en nosotros, ya fuimos rescatados, ya fuimos restituidos a la gracia, eh, en la gracia de Dios. Pero todavía no, ¿qué? Todavía no ha regresado Cristo para consumar, ¿no? Para consumar su reinado y juzgar al mundo, ¿sí? Entonces, Cristo reina en nosotros
Pero el reino de Cristo, aquí en la tierra nueva, en los cielos nuevos, ¿verdad? El reino de Cristo todavía no se ha consumado. Y eso es lo que estamos esperando con fe, con alegría, con esperanza, con gozo, ¿no? La segunda venida de Cristo para consumar su reino y juzgar al mundo. Entonces, esta escatología, que viene del griego escatos y significa último o últimas cosas, ¿verdad? Entonces, no solamente es sobre el fin del mundo tal cual lo conocemos, ¿m? Sino que también nos enseña acerca de las últimas cosas que Dios hará para cumplir sus promesas, ¿sí? Eh, entonces, eh, tomamos como versículo para meditar en este sentido eh, la carta de Pablo, lo que Pablo escribe allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 17, que dicen: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Mm? Entonces, vamos para ir desarrollando esta enseñanza de la esperanza que tenemos en la segunda venida del Señor. Vamos a ir viendo que eh, las enseñanzas de los apóstoles sobre el fin de los tiempos, ¿verdad?, se enfocan menos en una cronología detallada y más en cuatro certezas ineludibles que afectan nuestra vida diaria. O sea, no se trata de una cronología, es decir, eh, porque nadie conoce la fecha, ¿verdad? Nadie puede hablar de fechas, pero sí hay señales, sí hay eh, acontecimientos, ¿no? Que marcan la cercanía de ese tiempo. Eh, y hay, en sus enseñanzas hay algo que es muy vital y que afecta a nuestro diario vivir y que tiene que ver eh, con cuatro pilares o cuatro certezas ineludibles que los apóstoles enseñaron en sus escritos, en sus palabras. Y bueno, y vamos a ir primero a la inminencia y a la certeza del regreso del Señor, a la certeza y a la inminencia del regreso del Señor. Y en Hechos capítulo 1, versículo 11, ¿verdad? Después de la ascensión de Jesús, allí los ángeles dieron a los apóstoles la primera lección escatológica, porque les dio certeza, una promesa absoluta, porque les dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, tal como le habéis ido, tal como le habéis visto ir al cielo. O sea que en la misma manera que eh, lo vieron ir, así vendrá. ¿Sí? Y nosotros hemos visto, no solo a lo largo de la palabra, sino también a través de nuestra experiencia personal con Dios, que Dios no es hombre para arrepentirse, ¿verdad? Para mentir o para arrepentirse. Entonces, hemos visto que su palabra es sí y amén, su palabra se cumple. Y entonces, acá tenemos la promesa de su próxima venida. Entonces, aquí tenemos que estar confiados y estar seguros, tener la certeza, porque la promesa es absoluta. Así como lo habéis visto hoy, así vendrá el futuro. Entonces, y una inminencia y una preparación.
aunque los apóstoles no conocían, ¿verdad?, la fecha de la venida, ellos vivían con la expectativa de que podía ser pronto, ¿sí? Y Pedro, por ejemplo, nos enseña a vivir en la esperanza, en la espera y el apresuramiento de la venida del día de Dios. Eso lo vemos allí en 2 de Pedro 3:12. Entonces, no es una espera pasiva, no es sentarse de brazos cruzados a esperar, sino que es un apresuramiento por vivir en santidad y extender el Evangelio. Dijimos antes de comenzar este desarrollo que eran 4 verdades que afectaban nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos? La venida de Cristo. ¿Cuál es la seguridad que tenemos? La promesa de Dios de que así ha de ser. ¿Y cuál es la urgencia que nosotros tenemos? Vivir nuestro tiempo en esa esperanza, esperando con gozo, con alegría, en ese apresuramiento, no por, en ese apresuramiento de querer agradar, en ese apresuramiento de que querer que y fomentar y permitir que el poder del Espíritu Santo obre en nosotros, transformando nuestra vida, ¿verdad? Para vivir en santidad, para extender el Evangelio, para vivir conforme a la palabra de Dios, vivir en su voluntad. Qué hermoso es cuando uno tiene una promesa, una esperanza, ¿verdad? Y comienza a preparar. Es el típico ejemplo de, bueno, voy a ir de viaje a conocer un lugar y entonces comienzo un tiempo antes, cuando sé que voy a ir de viaje, comienzo a prepararme de alguna forma, ¿verdad? Bueno, los documentos, las valijas, ¿verdad? Todos los accesorios, voy inclusive preparándome, imaginando cómo sería estar en ese lugar, qué necesitaría en ese lugar. Así tiene que ser nuestra vida espiritual, porque tenemos la promesa de una meta, que es la venida de Cristo. Entonces, ¿cómo me imagino yo en esa venida del Señor? ¿Cómo me imagino yo viviendo en su presencia para la eternidad? Y eso es lo que tengo que poner delante de mí para ir viviendo, así como me voy preparando para un viaje en la tierra, me voy preparando para este viaje espiritual al cual voy a asistir. Porque, como decía el versículo que tomamos como que leímos al principio, si nos toca partir antes, estaremos con Él hasta la segunda venida para reinar conjuntamente con Él. Y si nos toca estar para presenciar su venida, bueno, estaremos también con Él. Entonces, de una forma o de otra, siempre estaremos con Él. Y por lo tanto, esa es la esperanza, esa es la certeza segura y ese es lo que nos debe de motivar a purificar, a vivir conforme a la palabra de Dios. El segundo punto de la enseñanza escatológica a nivel general de los apóstoles tiene que ver con la resurrección y la transformación del creyente. Un texto clave en este sentido es 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54, donde el clímax, el punto cúspide, el punto más alto de esta esperanza cristiana es la victoria final sobre la muerte, que ocurre con el regreso de Cristo. Pablo revela que no todos moriremos, pero todos seremos transformados, ¿sí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. Entonces, todos seremos transformados, todos pasaremos a tener un cuerpo similar al del Señor Jesucristo, con el cual Él se identificó para la eternidad, ese cuerpo glorificado. ¿Sí? Nuestro cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. Nuestro cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Y esta es la consumación del poder del Espíritu Santo, es decir, el sello final, la consumación, cuando ya todo esté completo al 100%.
el Espíritu Santo ya mora en nosotros, ya nos ha dado vida nueva, ya nos va rejuveneciendo en nuestro espíritu, en nuestro interior, y vendrá el tiempo en el que seremos, esa transformación se consumará, perdón, y pasaremos a ser un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. Dejaremos entonces de luchar contra el pecado y entraremos en la plenitud de la vida sin mancha, ¿no? Entonces la vida con Cristo es para siempre. Y no digo será para siempre en Cristo, sino que es en Cristo para siempre, porque ya estamos en Él. Y ya el proceso, y ya el comienzo, y ya la preparación, y ya los aprontes han iniciado. Aleluya. Motivo de gloria, motivo de alabanza, motivo de estar gozosos, esperando esa consumación final. El tercer punto tiene que ver con el juicio final y la rendición de cuentas, ¿no? Allí en 2 Corintios 5:10, ¿sí? Entonces, la escatología, ¿verdad? La enseñanza escatológica apostólica no es solamente un consuelo en cuanto a lo que aún queda por venir en las cosas del Señor, sino que también, de alguna forma, ¿verdad? Nos llama la atención y nos llama a vivir responsablemente, ¿sí? Porque los apóstoles enseñaron con claridad que todo ser humano, incluyendo los creyentes, comparecerán ante un tribunal, ¿sí? Comparecerán ante un tribunal. Entonces, Pablo dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, el propósito de este tribunal para el creyente no es un juicio, no es un juicio de condenación, pues Cristo ya tomó el juicio, ¿verdad? Cristo ya tomó en nuestro lugar en la cruz, pero sí es un juicio de evaluación, es un juicio de recompensa, ¿verdad? Donde nuestras obras van a ser testeadas. Si construimos con oro, plata y piedras preciosas, o si construimos con madera, heno y hojarasca. Acerca de ese juicio y del testeo de las obras que nosotros hayamos hechos, lo tenemos en 1 Corintios capítulo 3, en los versículos 12 al 15. Y esto, ¿verdad? Refuerza la idea, ¿verdad?, que estuvimos trabajando anteriormente en lo que tiene que ver con el servicio y el amor, ¿sí? Que estudiamos en la lección anterior que estuvimos viendo, ¿verdad? En cuanto a esa vida ética como cuerpo de Cristo. Y por último, el cuarto pilar de esta enseñanza escatológica de los apóstoles tiene que ver con los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿sí? Lo vemos en pasajes como 2 de Pedro 3:13 y en Apocalipsis 21:1. Y donde la visión final de los apóstoles es que el plan de Dios no termina con la destrucción, sino que es una renovación completa de la creación, ¿sí? Es una renovación completa de la creación, lo que entendemos a veces como el fin del mundo, ¿verdad? No es una destrucción de ese así catastrófica, en el sentido de que, bueno, pasará, porque tenemos que tener también y medir eso con palabras como que los justos heredarán la tierra, los impíos serán desterrados y los justos heredarán la tierra. Entonces, sí vendrán acontecimientos que traerán ese fin, el fin de este sistema, el fin de este mundo tal como lo conocemos, para que dé lugar a una renovación
total de su creación a una renovación total, y entonces venga tierra nueva, cielo nuevo, este, y este sistema, con un sistema completamente diferente, el sistema del gobierno de Cristo. Entonces, un destino renovado, donde Pedro, por ejemplo, declara que esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Sí? Eh, entonces, esperamos eso, anhelamos eso, ¿sí? Anhelamos eso. Eh, y Juan, allí en Apocalipsis, donde él ve la nueva Jerusalén descendiendo, donde Dios mismo estará con ellos como su Dios, dice Apocalipsis 21:3. Esta es la morada eterna, la perfección de la comunión, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Así que, querido hermano, querida hermana, tenemos que vivir a la luz del retorno de Cristo. No con temor, no con ansiedad, sino con alegría, con gozo, con expectativa. Porque estas enseñanzas, ¿verdad? Y estos aspectos que vimos de estas enseñanzas catológicas definitivamente transforman la manera en que nosotros vivimos hoy, ¿sí? Porque esa esperanza en el regreso de Cristo nos impulsa a nosotros, bueno, a tener una vida vigilante, ¿verdad? Mantenernos espiritualmente despiertos, a eso se refiere, ¿verdad? A no estar dormidos, a estar vigilantes, atentos, cuidando nuestra vida espiritual, valorando nuestra vida espiritual, valorando, atesorando, honrando con nuestra vida espiritual la obra de Dios. Y eso nos lleva a adentrarnos cada vez más en la santidad, a purificarnos, sabiendo que le veremos tal como Él es, dice 1 Juan 3:3. ¿Sí? Y mientras tanto, cumplir nuestra tarea, cumplir nuestra comisión, ¿sí? De compartir las buenas nuevas, ¿sí? Antes de que, bueno, sea demasiado tarde para este sistema y para todos aquellos que no, que, que decididamente hayan optado por no darle lugar, por no creer en Cristo. Así que, como es habitual, te dejo algunas preguntas relacionadas a lo que estuvimos hablando para que puedas continuar en tu meditación, para que puedas continuar en tu semana reflexionando al respecto. Si Cristo regresa hoy, por ejemplo, ¿qué aspecto de tu vida te gustaría haber dedicado más plenamente a su servicio? ¿Sí? Otra pregunta que te dejo para que puedas reflexionar. ¿Cómo influye en tus decisiones, en tu diario vivir, en la manera en la que tú usas tu tiempo, tus talentos? ¿Cómo influye saber que habrá o que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y donde nuestras obras serán juzgadas? ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo influye eso en tus decisiones de tu diario vivir? ¿Mm? ¿Y de qué manera saber, tener esa esperanza de cielos nuevos, de tierra nueva, te da consuelo, te da fuerza para enfrentar estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir? Así que te invito a reflexionar en esas preguntas y a continuar en ese caminar al cielo, en ese caminar
eh, transformador, día a día transformador de nuestras vidas, de nuestro diario vivir, ¿m? En relación con los que nos rodea, en relación con nuestros hermanos, en relación con nuestro Padre Celestial. Te bendigo y será hasta la próxima. Shalom.